Doctor Leopoldo Gómez Ramírez, doctor en economía, muchísimas gracias por aceptar la invitación de telatiroplena.com. Hace parte pues de la Universidad del Norte y queremos dialogar con usted para que nos saque de algunas dudas. Por ejemplo, ¿cuál es la visión o el panorama económico para Colombia y el Caribe colombiano? Sí, bueno, primero quiero aclarar algo, que es muy difícil hacer predicciones que de hecho se cumplan. Hay un chiste, de hecho, entre economistas que dice que los economistas se pasan la mitad del año explicando por qué, haciendo predicciones y la otra mitad del año explicando por qué no fueron buenas las predicciones. Y no es en defensa de la economía, es decir, es que es muy difícil lo que uno está tratando de analizar. Son interacciones de miles, de millones de seres humanos, de todo tipo, de consumo, de inversión, de exportaciones, de no consumir, de ahorrar, etcétera. Y entonces todas esas interacciones pues, son tantas, y estamos hablando de personas con toda serie de cosas en su cabeza, en sus intereses, etcétera, que es muy difícil hacer predicciones. Aclarado eso, bueno, mire, para no responder como yo, para responder sobre la base de datos. La CEPAL, por ejemplo, predice para este año un crecimiento económico de América Latina de alrededor de 1.3% y predice para Colombia algo significativamente mayor, que es 3.3%. El Ministerio de Hacienda también predice algo como 3.5 en enero, luego lo cambió en febrero a 3.6. El Fondo Monetario Internacional predice 3.5. Para la región Caribe se predice algo un poco menor, digamos 2%. De todas maneras, todas estas predicciones, por muy equivocadas que pudieran estar, sería difícil que si digamos están prediciendo 1.3 para América Latina y 3.5 para Colombia, pues son más de 2 puntos porcentuales. Sería muy difícil que se equivocaran tanto. Tendría que, yo qué sé, que pudiera ser, estallar una guerra con Venezuela, algo muy fuerte, como para que la predicción la diferencia entre lo que se está prediciendo para América Latina y lo que se está prediciendo para Colombia fuera muy errada. Entonces creo que es más o menos con cierta seguridad se puede decir que el crecimiento este año va a ser 3%, 3.5% en el país, y en la región Caribe un 2%. ¿Cuál es la percepción? Puede ser negativa o positiva que se tiene en materia económica para lo que resta del año 2019 y lo que viene para el 2020. Bueno, aquí como siempre, y aquí también hay que aclarar, ¿no? En economía, cuando la gente dice que algo es bueno para todo el mundo, por lo general está mintiendo. Casi cualquier fenómeno económico, contadísimos son los que no, tiene ganadores y tiene perdedores. Entonces, la percepción de qué va bien, qué va mal, pues va a depender de dónde esté uno situado, ¿no? Yo como profesor pues tengo que tratar, digamos, de ser imparcial. Lo que un empresario diría sería muy distinto a lo que diría un trabajador. Lo que un inmigrante venezolano pensaría, pues obviamente va a ser muy distinto a lo que diría el presidente Landi. Yo como profesor trato de ser imparcial. Mi percepción, aclarado eso, es pues que no, ni triunfalismo ni pesimismo. No es cierto que las cosas, en mi opinión, vayan a mejorar mucho. Eso parece inverosímil. Uno no ve que se estén tomando las políticas públicas para que eso suceda. Pero tampoco es cierto que, espero por lo menos, que el país vaya a caer en una recesión, que vaya a haber una crisis, que haya como un inminente choque que vaya a tener repercusiones muy negativas. Yo lo que creería es que lo que se está prediciendo es lo que va a ser. Tasas de crecimiento de 3% para el país, tasas de crecimiento de 2% para el Caribe, que no son la gran maravilla, pero tampoco están tan mal. Eso es lo que yo diría. ¿Cuáles son los sectores de la producción o de la economía que fortalecen al país y de igual manera pues a la costa caribe? De pronto lo tienen ustedes definido. Bueno, Colombia, y esto creo que es desafortunado, aquí es una opinión personal, sigue siendo bastante dependiente de exportaciones. En particular la costa caribe, por ejemplo, se ha beneficiado, hay que decirlo, por ejemplo, ahora con la devaluación del peso, ¿no? Si uno ve los datos, las exportaciones, cuando la moneda se devalúa, aunque para el colombiano eso pueda ser no necesariamente benéfico, pues porque se encarecen los bienes que el colombiano compra,
pero para las exportadoras de hecho les favorece porque los bienes colombianos son más baratos para los extranjeros, ¿no? Cuando el dólar en vez de valer 3.000 vale 4.000, pues para un estadounidense es más atractivo venir a Cartagena a vacacionar o comprar bienes colombianos en Estados Unidos. Dicho eso, entonces, sigue siendo el sector de exportación bastante importante en la economía colombiana. Yo creo que habría que darle más énfasis al mercado interno, y eso en particular es el caso en la costa. La costa se ha beneficiado de la devaluación, han aumentado sus exportaciones, eso no hay por qué negarlo. Creo, sin embargo, que esa estrategia de crecimiento no es la mejor para el beneficio general de la población colombiana. ¿Hay empleo formal y sostenible en este momento? Aquí sí creo que es bastante seguro decir no hay empleo formal. Miren, aquí tengo los datos, ¿no? Se presume, por ejemplo, muy a menudo, lo cual no hay por qué negar, el caso concreto, ¿no? Que Barranquilla tiene las tasas de desempleo más bajas, creo que de todo, creo que solo San Andrés, si mi memoria no me engaña, de las ciudades importantes, creo que solo San Andrés tiene una tasa de desempleo menor a la de Barranquilla. Y eso no hay por qué negar. Pero cuando al mismo tiempo uno ve las tasas de informalidad andan por encima del 55%. O sea, más de dos trabajadores, más de uno, o sea, aunque parezca raro que diga esto, 1.1 es informal. Aquí tengo los datos, mire, de enero a marzo del 2019, estos son datos oficiales del DANE. Había 926.000 personas ocupadas en Barranquilla, de las cuales solo 418.000 eran formales, 508.000 eran informales. O sea, tú estás hablando, aquí así haciendo el cálculo en mi cabeza, esto es una tasa de informalidad de 57, 58%. ¿Hay empleo? No hay por qué negarlo, pero no hay empleo formal y creo que nadie lo puede negar. Ni siquiera creo que el propio discurso oficial lo niega, ¿no? Si no hay empleo oficial, si no hay una formal, si no hay una formalidad en el empleo, podríamos decir de que hay una economía volátil, sí, claro, incierta. La informalidad tiene muchas cosas indeseables. La primera, así aunque parezca por definición, pero no es menor, pues que implica que el Estado no puede recaudar los mismos recursos que con el empleo formal. Y si el Estado no puede recaudar los recursos pues, que se necesitan para las obras públicas, para mejorar el sistema educativo, para mejorar el sistema de salud, pues se vuelve un círculo vicioso. Después de un tiempo, entonces la informalidad sigue creciendo. Ese es, digamos, desde un punto de vista macroeconómico. Desde un punto de vista que a mí me importa más de la calidad de vida de las personas, pues es un hecho. Los informales tienen condiciones laborales muy, bueno, no voy a decir muy, pero significativamente peores a las de los formales. Reciben menores salarios, tienen menos, los servicios de salud a los que tienen acceso son peores, en general los servicios educativos a los que sus hijos tienen acceso son peores. Entonces, pues claro, la informalidad no es algo deseable. Esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Uno de los grandes retos de cualquier economía es no solo tener empleo, sino tener empleo formal. ¿Cómo se observa desde el punto de vista de ustedes, que son los investigadores, los estudiosos en la materia, las políticas económicas del actual gobierno desde el punto de vista nacional, regional y obviamente local? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que desde el punto de vista nacional, y aunque aquí sea claro, es como mi área de experticia menor, pues no están haciendo nada distinto a lo que se ha hecho en términos macroeconómicos de las administraciones anteriores, ¿no? Sigue siendo el mismo esquema de controlar la inflación, lo cual por cierto no está mal, pero tiene otros costos, de tratar de tener balanzas fiscales relativamente sanas. Allí sí, por cierto, no lo lograron, relajaron la regla fiscal hace un par de meses, o hace un mes, no recuerdo, pero uno no ve un cambio grande en nada, ¿no? No se ve una reorientación, por ejemplo, como la que yo creería que se debería de hacer hacia el sector doméstico. Es como la estrategia de los últimos, desde el año 90 o los años 90 hacia acá, de una economía de libre mercado, donde dejemos que el mercado por sí mismo más o menos vaya resolviendo los problemas sociales.
Eso es a nivel nacional. Y además encima, que esto tampoco es menor, uno no ve una lucha clara contra la corrupción y es difícil creer que una economía pueda crecer si no se lucha de verdad contra la corrupción. El incentivo para un empresario a poner una empresa, si sabe que una parte de su ganancia se la van a llevar en corrupción, se reduce. El incentivo para un trabajador o para un estudiante para esforzarse para estudiar, si sabe que el trabajo se lo van a dar al hijo de no sé quién, que eso no es otra cosa que también corrupción, aun si fuera legal, pues se reduce. Mientras no tengamos una sociedad donde se privilegie el esfuerzo de las personas y no las relaciones, y no la corrupción, pues los incentivos económicos de todos los agentes económicos pues son, pues no voy a hacer nada. ¿Sí me explico? Bueno, eso a nivel nacional. A nivel regional, híjole, ahí la respuesta es muy difícil, porque la región Caribe es una región, aunque pues quede en los planes de desarrollo como una región, pero si uno la ve ya más en particular, es una región bien diversa. La Guajira y Atlántico son tan diferentes entre ellos. Yo diría Barranquilla se parece más a Bogotá de lo que se parece a Riohacha. O sea, si uno ve los indicadores, las diferencias entre Barranquilla y Riohacha son mucho mayores a las diferencias entre Barranquilla y Bogotá. Entonces allí decirle cómo ve uno la región de la economía de la región Caribe sería muy difícil, porque la propia región es muy muy diversa. Pero aclarado eso, digamos, por decirlo, hay como dos Caribes. Un Caribe claramente más atrasado que el otro. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la Guajira, estamos hablando de Sucre, estamos hablando de Magdalena, y hay otro Caribe un poco más avanzado, me refiero a indicadores de pobreza, de crecimiento, bla, 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 Bolívar, Atlántico. Y en particular, digamos, la joya de la corona del Caribe, que no hay por qué negarlo, Barranquilla, que tiene niveles de producción, de bajas tasas de pobreza, de empleo, aunque sea informal, muy superiores a los del resto. Eso es lo que diría. Y ya para aterrizar entonces en el área metropolitana de Barranquilla, pues ahí es muy difícil dar una opinión acerca de cómo se están haciendo las cosas en Barranquilla, pues porque mi opinión, ahora sí, voy a dar la opinión, es como, pues uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? No hay por qué negarlo, que acá se han resuelto problemas que se tenían que resolver, ¿no? Problemas de infraestructura. A ver, aquí hace 20 años, literal, era creo que la única ciudad del mundo, quizás estoy exagerando, pero era una de las pocas ciudades del mundo donde la gente se ahogaba en las calles, ¿no? Y hoy en día ya se resolvió el problema de los arroyos, no hay por qué negarlo, no hay por qué negar que se han construido obras de infraestructura, los parques, ¿no? Y que uno ve a la gente, yo vivo a 2 cuadras de un parque y uno ve un parque que hace 3 años estaba ahí muerto. Hoy en día a las 12 de la noche hay familias jugando voleibol. No hay por qué negar eso. Pero al mismo tiempo, y por cierto aquí quizás el más adecuado para responder estas preguntas no soy yo, sino mi colega Jairo Parada, con el cual después usted hablará, cuando uno ya se pone a ver los costos de eso, pues ahí están también, ¿no? Parece ser que hay una deuda, la alcaldía lo niega, la alcaldía dice, y tienen datos, lo que habría que hacer es analizar sus datos, que sus finanzas públicas son sólidas. Hay otras personas, que yo entre ellos, que creemos que no, que hay una deuda que se va a pagar de aquí a 20 años. Eso por el lado de las finanzas públicas, pero sobre todo por el lado que es el más espinoso, y quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, pareciera que estas cosas positivas que se han hecho en la alcaldía, que no hay por qué negarlas, han ido de la mano de una clase política que quiero cuidar mucho mis palabras, que no los estoy acusando porque no creo que sea el caso, que estén haciendo cosas ilegales, pero sí pareciera que entre ellos, legalmente, aclaro, no es que lo hagan ilegal, no tienen necesidad de hacerlo de manera ilegal, pero que es entre ellos entre los que se dan los contratos y no favorece la competencia económica. Si me explico, es como un grupo de gente. Ayer, en las últimas 2 semanas, el colega Jairo Parada da nombres y apellidos en sus columnas. Ayer puso los socios, entonces documenta específicamente cuáles son estas empresas que están detrás de esta gran inversión en Barranquilla. No lo están haciendo de forma ilegal, pero de todas maneras eso no favorece la competencia económica. Para que una economía vaya bien tiene que haber competencia, no tiene que haber favores o
asignaciones a ciertos grupos de personas. Y quiero ser muy, muy cauteloso con mis palabras, no es ilegal lo que están haciendo, pero de todas maneras creo que probablemente deberían de favorecer más licitaciones a más empresas. Y por último, ¿cómo ve usted a Colombia desde el punto de vista de la economía para ser competitivo a nivel de la región de América? Como le decía al principio, está por encima del promedio de América Latina, pero no es tampoco la gran maravilla. O sea, lo que le decía, la proyección de crecimiento es 1.3% para toda la región, para Colombia es 3.5%, pero eso está lejos de Chile. Un poco, yo doy clases de desarrollo económico y siempre les digo esto a mis estudiantes, y el otro día, por cierto, escuchando a Sergio Fajardo, decía lo mismo. Colombia es como exactamente la mitad. Si uno ve los indicadores, no es, digamos, El Salvador, donde hay básicamente una guerra civil de hecho, no es para nada Venezuela, que hay que reconocerlo, es una catástrofe, pero tampoco es Chile, y está muy lejos de Chile. Y tampoco es México, que tampoco es que sea la gran maravilla, pero significativamente está mejor. Eso es lo que diría. Mi triunfalismo, así resumiría. Voy a sonar como Sergio Fajardo. Ni triunfalismo ni pesimismo. Así lo pondría yo.